¿Cómo presentar a Laura Pérez Bernetti? ¿Cómo se te presenta que has hecho este cómic? Sí. Cómic, ¿no es cierto? Es un cómic, ahora también se llama novela gráfica. Novela gráfica. O novela gráfica, porque la novela gráfica, que se habla de ella desde hace 10 años, es sobre todo la que trata biografías, autobiografías, periodismo y literatura adaptada al cómic. Pero bueno, es una etiqueta que se puede utilizar porque es cómoda, pero que no ha cambiado tanto el panorama de la historieta mundial. ¿Cómo ha sido tu relación con Pessoa? Yo sé que has trabajado mucho también el dibujo erótico, sí. Sé que ha sido una figura central en El Víbora, no la víbora, sino El Víbora, sí. Pero ¿cómo ha sido tu relación con Pessoa? ¿Cómo llega esto a construirse y a terminar siendo un libro, ¿no es cierto? Bueno, yo Pessoa quería dibujarlo hacía mucho tiempo, pero claro, veía que era un autor muy difícil. Por ejemplo, el libro del desasosiego, como sabéis, es una mezcla de diario, ensayo y ficción. Entonces, claro, ¿cómo dibujar el ensayo? ¿Cómo dibujar el pensamiento filosófico? Entonces busqué aquellas partes del libro del desasosiego que se podían traducir al lenguaje en secuencia de la historieta. Y luego también poemas que se podían trasladar al lenguaje de la imagen. Y los heterónimos. Y los heterónimos, ¿no? En cada uno de los heterónimos. Entonces, yo soy una autora, ¿por qué me interesaba tanto Pessoa? Porque soy una autora que tengo diferentes registros gráficos, diferentes personalidades gráficas. Yo respeto mucho los autores y además tengo grandes amigos como Vittorio Giardino que toda la vida han tenido un único estilo. Yo considero que es válido, respetable, etc. Pero yo, para ser honrada conmigo misma, no veo igual un Pessoa que una historia de la Guerra Civil Española, que una historia erótica o que una de ciencia ficción. Entonces los dibujo de forma diferente, con personalidades gráficas diferentes. Y por eso yo quería dibujar Pessoa, porque realmente es un autor que en la literatura ha roto la cárcel del ego, o sea, ha representado diferentes egos, diferentes personas que incluso discutían entre sí. Claro, discutían sobre estilo. Claro, sobre estilo, y discutían sobre ellos, ¿no? Claro. Se criticaban el uno al otro. Y considero que Pessoa es hipermoderno, porque, por ejemplo, a través de Álvaro de Campos, la velocidad en la que vivimos hoy en día, atravesados de tantas experiencias, de tantas personas, es una vivencia muy actual de las personas de hoy en día, ¿no? No estamos en el Renacimiento, en la mole antonelliana, en el egocentrismo, en esa coraza de que nosotros somos la verdad, y es un narcisismo que se retroalimenta, ¿no? Entonces yo creo que es un autor hipermoderno, que se ha avanzado a muchos, por ejemplo, la mezcla de estilos, de temas, la falta de acción en algunas de sus novelas, ¿no? Es a nivel literario y poético muy moderno. Nombraste el libro El desasosiego, fue un libro de cabecera mío durante años, ahora hace un tiempo que no lo leo. Acá hay una traducción muy buena, hay una última traducción que publicó MC, que es excelente, y ese mundo también está su vida privada en ese mundo, ¿no? Sí, también es diario, sí. Cierta soledad esencial, pues fíjate que Pessoa nunca pudo, bueno, no hace falta formar una familia, yo no digo que eso sea lo que haya que hacer para nada, ¿no? Cada uno vive como puede y como quiere, ¿no? Pero hay cierta pena en Pessoa en relación al amor, ¿no es cierto? Sí, tenía cierta aprensión con las mujeres, ¿no? O sea, hay estudios que dicen que era homosexualidad, otros que no, que era un miedo y aprensión hacia las mujeres. Él tuvo 2 o 3 novias. Sí, tuvo 2 o 3 novias, pero era una persona solitaria. Totalmente. Y en muchos casos misántropa, en muchos casos hacía comentarios sobre la humanidad muy crueles. Sí. Casado con la literatura. O sea, vivía para escribir, sí. La traducción, que no me acordaba el nombre, es de Santiago Kovadlov, que es una muy buena traducción del libro del desasosiego. Ahora, es entrañable el dibujo. Mientras nosotros hablamos, nuestra producción muestra los dibujos, ¿no? Es entrañable. ¿Cómo hace una dibujante, ¿no es cierto? Sí. Para captar algo de la esencia del personaje. ¿Cómo ha sido en tu caso? En mi caso, o sea, yo, claro, como llevo 30 años dibujando guiones, entonces yo cuando leo una novela, cuando leo un ensayo, veo dibujos, por costumbre, ¿no? ¿Cómo dibujaría este pasaje de este escritor? Y veía en Pessoa, pues eso, cada heterónimo definido
como personalidad, como mundo. Uno es un médico, el otro un ingeniero, el otro un campesino. Y dentro de este mundo, pues los objetos que le rodean, el estilo que le pertenece, y es eso lo que he hecho yo durante 30 años, ¿no? O sea, buscar el grafismo más idóneo para explicar lo que yo admiro mucho, que es la labor del escritor, ¿no? Cuando miraba tu libro y después, bueno, lógicamente me estuve informando sobre vos, ocupás un lugar central en el cómic europeo. Sí, por ejemplo, trabajé bastante tiempo con Josep-Marie Leduca. Antes hablabas de Georges Bataille. Josep-Marie Leduca, que fue guionista mío del Toro Blanco, de Las Mil y una Noches, era un erotómano muy conocido, murió casi a los 100 años, hace poco, hace 3 o 4 años. Fue un gran amigo de Jean Cocteau, de Georges Bataille, de hecho escribió el prólogo a Las Lágrimas de Eros, y yo hice, poco después de que él murió, una adaptación de Las Lágrimas de Eros. Las Lágrimas de Eros es un libro de Georges Bataille que habla de diferentes épocas de la historia del arte, sobre todo la prehistoria. Cogí 3 periodos junto al guionista Antonio Altarriba y hice una versión de Georges Bataille en 3 historias eróticas en 3 épocas diferentes. Bueno, el libro central es el erotismo de Bataille. Exacto. Tengo entendido que has trabajado el erotismo. Sí, por ejemplo, con argentinos, bueno, aparte de que yo he trabajado con Carlos Sampaio, traté el tema del erotismo con Carlos Sampaio en 2 historias breves en El Víbora. También ilustré un cuento breve que apareció en El País de Fogwill. Un gran escritor ha estado aquí sentado. Y murió una semana después. Sí, Fogwill. Y también Andrés Neumann. Andrés Neumann, otro excelente escritor, ganó el premio Alfaguara por una novela hermosísima, una novela de época, notable. Andrés Neumann estuvo hace poco también aquí. Sí, pero Fogwill es eso, que publicamos el breve cuento, relato erótico en El País, y murió unos días después. Debe ser difícil, ¿no?, hacer un dibujo erótico sin caer en lo obvio. Sí, o sea, dicen que mis dibujos... Exacto, ¿no? Yo creo que como muchos escritores y autores, la pornografía es lo fácil, es no saber, es lo malo. Claro. Es aburrida. Es aburrido, es mecánico, o sea, cuando es una mecánica repetitiva, cuando uno no dibuja bien, cuando uno no escribe bien, eso es pornografía. Claro. Y entonces dicen que soy elegante, no es que lo pretenda, es que me sale así. Bueno, es que, a ver, el erotismo es elegante, porque el erotismo supone mostrar y ocultar. Exacto. La pornografía supone que está ahí todo, no hay nada que ocultar, no hay ningún velo. Exacto. ¿No es cierto? En cambio, el erotismo es algo de construcción, más complejo, ¿no? Y por eso estaba muy pensando cuando leía sobre vos, cómo serán los dibujos eróticos, porque no los tengo aquí, por eso no, si no los estaríamos mostrando en cámara, ¿no es cierto? Se hizo una... Y lo difícil que es hacerlos para no caer en la pornografía. Exacto. Yo considero que es un tema muy difícil, el erotismo, porque primero que es un tema que es tabú, ¿no? Entonces, claro, tratar un tema que se esconde, ¿no?, a pesar de que en Internet tenemos pornografía de todo tipo, pero es un tema crítico, difícil. ¿Sigue siendo tabú, te parece? Yo creo que, por ejemplo, todo lo que son artículos de la prensa, yo sí que aparezco en la crítica literaria, etcétera, de periódicos, pero suele ocultarse. Por ejemplo, hay premios en los salones de cómic desde hace 100 años, nunca se ha dado a un cómic erótico. Entonces, ¿cómo es eso, no? Pero en el mundo, ni en Francia, ni en Argentina, ni en Italia. Tenemos, por ejemplo, dibujos de Dalí extraordinarios, que son absolutamente eróticos, ¿no? ¿Cómo es que no se le ha dado nunca un premio a un cómic erótico, no? Entonces, ¿Dónde vivís? En Barcelona. ¿Sos española? Soy española, sí. Sos española y ahora estás de paso en la Argentina. Estoy de paso, bueno, llevo 30 años viniendo a Argentina porque me he casado con un argentino. Muy bien. Lo mejor, ¿no? Muy bien, no lo conozco, sí creo que lo conocí recién, pero muy bien, te has casado con una argentina, o sea que sos también un poco argentina, ¿no es cierto? Sí. No, y además siempre he admirado la historieta argentina, ¿eh? La historieta argentina siempre es muy importante en la historia del cómic mundial, sí. ¿Oesterheld? Oesterheld, sí. Qué grande Oesterheld, ¿cierto? Laura Pérez Bernetti, te felicito por este libro maravilloso que yo espero que se distribuya aquí en la Argentina, así mucha gente puede encontrarse con Pessoa y con tus dibujos. Ha sido un placer que estés aquí. Un placer para mí, muchas gracias. Por favor, Laura Pérez Bernetti, Pessoa, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que mientras hablábamos veíamos esos dibujos extraordinarios. Así que donde encuentre a Laura Pérez Bernetti, encuentre un libro de ella, ahí va, lo busca y lo disfruta. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.
Pessoa.